Dios les bendiga grandemente. En esta hora quiero meditar bajo un pensamiento. ¿Qué pasa cuando un cristiano entra en crisis espiritual? Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, los problemas pequeños los ve grandísimos. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de orar. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de leer la palabra de Dios. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de ayunar. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de ir a vigilar. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, ese cristiano se va apagando poco a poco, y por eso es que hoy en día vemos que muchos cristianos se han apartado del camino de Dios. ¿Y sabe por qué? Ha sido porque han entrado en crisis espiritual. Mire, cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de buscar a Dios. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, quiere quitarse la vida. Pero hermano, en el momento de crisis espiritual, Dios está con nosotros. Dios nos quiere ayudar. Aleluya. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, no siente la necesidad de ir a los cultos. Y si va a los cultos, no siente la necesidad de adorar al Señor. Cuando un cristiano entra en crisis espiritual, este cristiano poco a poco se va apagando. Ese cristiano poco a poco se va marchitando. Mire, la crisis espiritual hace que el cristiano se sienta solo. Eso es lo que hace la crisis espiritual. Así que, mis amados hermanos, no entremos en crisis espiritual. Porque cuando entramos en crisis espiritual nos sentimos alejados de Dios. Cuando entramos en crisis espiritual pensamos que la solución es quitarnos la vida. Por eso, mi hermano, recuerde que no hay que entrar en crisis espiritual. Dios les bendiga grandemente.